Vamos a hablar de la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el documento contable con la misma estructura para todos los países donde se registran los intercambios de cada país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo. Hay tres cuentas básicas, la cuenta corriente, la de capital y la financiera, que vamos a estudiar por separado. ¿Qué registramos en la cuenta corriente? Vamos a registrar en ella todos los intercambios de bienes y de servicios entre un país y el resto del mundo y se divide en 4 subbalanzas. La primera, la balanza comercial, la balanza de bienes. Aquí vamos a registrar los intercambios, importaciones, exportaciones de bienes que realiza un país. Como hablamos de bienes, producto tangible se conoce también como el comercio visible, porque son materias físicas. Recordamos que las importaciones para un país supone que entren mercancías del extranjero y a cambio, como pago, salgan divisas hacia el extranjero. Mientras que las exportaciones supone que de un país van a salir mercancías a otros países y como consecuencia de esa salida el país va a recibir en forma de pago divisas. ¿Vale? Cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, hablamos de superávit. Y cuando es al revés, cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, hablamos de déficit. Vamos con la segunda subbalanza, la de los servicios, en la que vamos a recoger la contratación de servicios. Y son productos, hablamos de productos intangibles, no son físicos, no se pueden tocar, por eso se conoce también como comercio invisible. Pensad, por ejemplo, en los viajes, o pensad en las compañías de seguros, o pensad en el turismo. España es un receptor neto en esta subbalanza gracias al turismo. Con el superávit de la balanza de servicios cubrimos el déficit que tenemos en la balanza comercial. Otra subbalanza van a ser la formada por las rentas primarias. Es dinero, son rentas, son divisas que proceden de inversiones y préstamos hechos en el extranjero. Por ejemplo, rentas procedentes del trabajo de trabajadores fronterizos, los trabajadores españoles que han ido muchas veces a trabajar al sur de Francia, o por ejemplo de inversiones que ha hecho empresas españolas en países de Sudamérica. En este caso, siempre tiene que haber una contraprestación, es decir, te dan dinero por trabajo que has realizado o te dan dinero por una inversión. Hablamos de esto para diferenciarlo de la cuarta subbalanza. Hablamos de la subbalanza de las rentas secundarias o de transferencia corriente, también se llama así. En esta no hay contraprestación. Recibimos o enviamos dinero sin hacer nada a cambio. ¿Cuándo? Pues por ejemplo se puede hablar de esto con todas las transferencias de dinero que hay entre España y la Unión Europea, en la que nosotros recibimos o enviamos dinero sin que necesariamente haya que hacer nada a cambio. Un ejemplo pues son las subvenciones que Europa otorga a los agricultores españoles. Otro ejemplo son las remesas que los emigrantes han enviado a España durante décadas. Vamos a hablar de la cuenta de capital. Transferencias de capital cuya finalidad es realizar inversiones en el país receptor. Son, por ejemplo, las ayudas de la Unión Europea al desarrollo de infraestructuras de los miembros. O, por ejemplo, también las condonaciones de deuda. Una condonación de deuda es cuando se perdona una deuda a un país. Lo cierto es que esta cuenta, su peso en el conjunto es pequeño. Pero vamos a ver cómo se descompone en una cuenta financiera en la que los países, podemos decir, igual que las familias, cuando tienen que gastar más de lo que ingresan, necesitan usar sus ahorros o pedir financiación. Los países que tienen déficit necesitan financiarse y los que tienen superávit tienen capacidad de financiación en el mercado internacional, pueden prestar dinero. La cuenta financiera recoge los flujos de capitales entre los residentes de un país y los del resto del mundo y se pueden distinguir las siguientes operaciones que se pueden realizar. En primer lugar, inversiones directas. Es cuando un país invierte en otro país, buscando rentabilidad y buscando mantener el control. Por ejemplo, una tienda que Amancio Ortega, presidente de Zara, quiere abrir en Japón, controlada por él. Una inversión en cartera, segundo caso, es cuando yo no invierto directamente, sino que adquiero acciones o bonos en un país buscando una rentabilidad, buscando un beneficio o intereses. Tengo un tercer apartado en el que serían las otras inversiones. Hablamos aquí de préstamos internacionales, por ejemplo, un préstamo que realice el Banco de Santander a una empresa que esté trabajando en Marruecos. Bueno, y por último vamos a hablar de las variaciones de activos y pasivos. Cuando vendemos, por ejemplo, aceite al extranjero, al pagarnos se acaba la operación.
Pero cuando compramos acciones o bonos, esto no se acaba, esto perdura en el tiempo, y eso es lo que diferencia las operaciones corrientes de las operaciones financieras, ya que estas últimas pueden perdurar en el tiempo. De esta manera, cuando España recibe dinero, suponen un préstamo recibido que va a haber que devolver, y cuando España ha invertido en otro país y hay que devolver el dinero a España, es un derecho de cobro. Vamos a diferenciar estos dos conceptos. Activo son derechos de cobro que tiene un país, en este caso España, porque le deben dinero. Pasivo, obligaciones de pago que tiene un país porque le han dejado dinero, en este caso España debería dinero. Las variaciones netas de activos son inversiones de un país en el extranjero, son inversiones nuevas, préstamos nuevos que he hecho a otros países, menos los activos que ya han finalizado, los que ya nos han pagado. Variaciones netas de pasivos son inversiones extranjeras hechas en nuestro país. Son préstamos nuevos que no se han hecho, o sea, pasivos nuevos recibidos durante este tiempo, menos los que ya han finalizado, los que ya hemos devuelto. El saldo de esta balanza se hace teniendo en cuenta las variaciones netas de activos y restándoles las variaciones netas de pasivos para saber cuál es el resultado final.